Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el mundo del Eros, en el mundo de la literatura, si es que hay diferencia entre los dos, en el mundo de la voluptuosidad y de las palabras voluptuosas. Y bueno, lo vamos a hacer sobre todo a través de, curiosamente, una obra que ha dado término a una forma de entender el sexo que es mucho más antigua, obviamente, del término, pero que, digamos, gracias a la literatura por fin puede tener un nombre. Vamos a hablar del masoquismo, vamos a hablar de algo mucho más profundo, incluso que el masoquismo, que es La Venus de las Pieles, esta novela de Leopold von Sacher-Masoch. Y bueno, lo mismo que ocurrió con el Marqués de Sade, tengo por aquí las 120 jornadas de Sodoma, que dio con su literatura nombre al sadismo, que obviamente precede a la existencia de Sade, pero que cobra una nueva significación con Sade. Hoy vamos a hablar de algo que quizás sea menos conocido para el gran público, que es hasta qué punto Masoch da nombre al masoquismo y a muchas más cuestiones gracias a esta novela breve que también en los últimos años ha tenido una adaptación cinematográfica de Roman Polanski. Y como decir Roman Polanski es decir Rosemary Thorne en muchos puntos, porque en España es difícil encontrar a alguien que conozca mejor a Polanski que nuestra querida Rosemary Thorne, pues aquí tenemos su libro El Pacto de las 12 Uvas, que tiene mucho de homenaje a la obra de Polanski, entre otras cosas. Tiene mucho también del Eros en la literatura y hoy nos acompaña su autora para hablarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros, Rose. Muchas gracias por haberme invitado, Guillermo. Pues efectivamente, La Venus de las Pieles de Sacher Masoch es un libro que no le puede dejar indiferente a nadie. Tiene, tiene curiosamente muchísima influencia griega. Se podría decir que Masoch está haciendo un homenaje al Fausto de Goethe y una celebración de la cultura griega en todo momento, ¿no? Em, la estructura de la novela es de un individuo que tiene un sueño con una diosa, con la diosa Venus, y se lo cuenta a un amigo suyo con el que tiene, o sea, tiene la intimidad y la confidencia, tiene confidencia como para contárselo porque es muy extraño. Y entonces este otro personaje es el que le cuenta la anécdota de lo que le sucedió con Wanda von Dunajev, que es la protagonista. Es un libro curiosísimo, porque y luego ya veremos en la derivación de Polanski, él lo lleva a otro sitio completamente diferente, como es habitual en él. En el libro de Sacher Masoch, él lo que hace es proponer, o sea, él justifica la, digamos, desviación o anormalidad o... Es que no quisiera utilizar un término peyorativo en absoluto, porque una de las cosas que sentí en esta segunda lectura de Las Venus de las Pieles que ha sucedido recientemente es que es un libro muy valiente y Sacher Masoch hizo algo que ahora mismo los escritores deberíamos hacer, y es salirnos de las convenciones y perder el miedo a que en un momento dado el libro pueda ser un escándalo y pueda mm, no ser publicado y pueda quedarse abandonado y olvidado hasta que venga una generación que lo recupere, que es el caso de Sacher Masoch, o sea, en el caso de Las Venus de las Pieles. Él es muy valiente, entonces cuenta que él por una perversión, no, es que no quiero decir perversión, por un accidente, no, tampoco quiero decir un accidente, por un suceso que le sucede, o sea, por un suceso Como que un le trauma, ocurre. ¿no? No, pero es que tampoco quiero poner trauma, no quiero poner nada que, o sea, no quisiera utilizar una palabra que indique algo negativo Uh o -huh. un juicio moral. La verdad es que no quisiera. Pero estamos en un momento, o sea, eso es algo que yo propongo hacer a la hora de revisar una serie de textos en el siglo XXI, en este siglo XXI.
Ujú, A él le sucede algo cuando es pequeño, y entonces, o sea, ese suceso le va a marcar las ujú, relaciones que luego posteriormente va a tener con mujeres, con las mujeres en el futuro, que en principio no las considera como iguales porque no tienen la misma formación ni trabajan. Eso es muy curioso, ¿no? Habría que preguntarle a Sacher Masoch qué opina de las mujeres en la actualidad, que hacemos esas 2 cosas. Entonces, él está en un balneario en los Pequeños Cárpatos, curiosamente cerca de donde, podría haber estado, Elizabeth, Bathory, la condesa húngara de la que también he escrito, y se encuentra con una mujer bellísima una mujer bellísima que utiliza pieles, para realzar su belleza y su atractivo. Y entonces, bueno, pues le propone, después de conocerla y tal, le propone que ella sea su ama, que él quiere ser su esclavo. Y una de las cosas que le pide es maltrato físico y psicológico también. Y entonces ella no se lo puede creer. Ella dice que es una pose, que verdaderamente no es lo que él desea, o que cuando empiece a ejercerlo se va a arrepentir. Entonces, efectivamente, él empieza o sea, ella le empieza a pegar a él y, bueno, hace poco acabo de asistir a una charla sobre bondage y sadomasoquismo y la práctica masoquista y ¿cómo se llama? Y sado, de pegar o disciplinar a alguien, se encuentra en varios textos eróticos a lo largo de la historia, de la literatura. En este caso, bueno, pues él recibe esta disciplina o castigo, porque en él hay algo más de castigo que de disciplina. Y, y a ella le resulta al principio muy, ¿cómo se llama? No se siente en absoluto cómoda con su papel. Entonces va más allá. Wanda, ah, em, Wanda lo que hace es ser contenido de una idea que él le propone. En ningún momento ella tiene ¿cómo se llama? Los atributos psicológicos para ser una ama. Es él quien le está todo el tiempo provocando para que lo sea. Esto es curioso, porque luego en Polanski eso no va a suceder. Y bueno, le hace que se vista como un botones, como un mayordomo o chofer, perdón, le cambia de nombre y bueno, pues le compra billetes de tercera y le pone a dormir, le reserva habitación en sitios de mala muerte, como los siervos o personas de clase baja de aquel entonces, finales del siglo XIX. Y, y él sigue, o sea, él sigue, ¿cómo se llama? Sigue pidiéndole que sea cruel, extremadamente cruel con él. A ella le resulta, sí, a ella le sigue resultando incómodo, pero en todo caso accede. Y bueno, por cierto, ¿cómo se llama? Firman un acuerdo que, que sí que aparece o sea, que realmente Sacher Masoch llevó a cabo con una actriz, primero y luego con otra mujer. Y, en, y bueno, hasta durante toda la novela se han estado produciendo símiles con la literatura griega, con distintos arquetipos de la mitología griega. Por ejemplo, Apolo maltratando a Marsias. Eso se va a encontrar, por ejemplo, cuando Wanda se enamora o se encapricha o se siente atraída por un príncipe griego,
tiene una relación con él y entonces, puesto que el Severin, que se llama el protagonista, sigue teniendo sigue insistiendo en que se ejerza sobre él crueldad, lo que va a suceder es que él va a ser maltratado por el griego, ¿no? Y entonces a él lo recibe como una imagen, como una escena de la mitología griega, Apolo siendo eh, maltratado por Marcias, de hecho le quita la piel, le arranca la piel, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y, y ya llega un momento en el que él piensa que ella está siendo vulgar, no está, digamos que no, o sea, en las reglas de juego tan extrañas que él ha propuesto, él considera que ella está siendo vulgar, ya no está siendo elegante, ya no está siendo una gran señora, y entonces rompe el pacto y se va. Bueno, recupera su vida, recupera su dinero, recupera su nombre y dice que lo peor que le puede pasar a un hombre es estar en las manos de una mujer. Es, según la moralidad de hoy en día, contemporánea, sobre todo en los últimos 3 años con el movimiento woke, pues esto es una barbaridad. Pero y entonces yo como mujer tendría que sentirme escandalizada y rechazar completamente este texto. No, estoy fascinada como escritora, más allá de ser mujer o mariposa o lo que sea, estoy fascinada como escritora porque Sacher Masoch verdaderamente llevó a cabo un trabajo literario de creatividad sin censura, arriesgándose a perder el prestigio, como sucedió por proponer esta bárbara historia. Y luego, sobre todo, porque es un hombre muy culto que siempre que puede va a hacer una referencia a la literatura clásica, pero fundamentalmente también a Goethe, le tiene muy cerca. Él es austriaco, habla alemán y evidentemente eso o sea, él puede extraer del Fausto de Goethe o sea, toda su magia, ¿no? Y es precioso, es un libro maravilloso que todo el mundo debe de leer, sobre todo, aunque sea solamente como espejo, ¿no? ¿Lo has leído, Guillermo? Sí, 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 lo he leído y también he visto la peli de Polanski. Y bueno, es muy interesante porque yo esperaba algo más tipo Sade, ¿no? Porque tiene un poco esa fama y no tiene nada que ver con Sade, ¿no? De hecho, en muchos puntos es mucho más interesante de Sade porque encuentro algo que no encuentro en Sade, que es amor, ¿no? Un tipo de amor particular, pero de alguna forma los personajes sí que se aman o se tratan de amar a su manera. Es decir, que yo no veo que sea una mera relación de poder, sino que también hay una relación afectiva, ¿no? Otra cosa ya que entendamos por amor, quizás sea un concepto de amor un poco clásico también, como el que puede haber en las metamorfosis de Ovidio, que se menciona muchas veces el amor, pero que el significado de la palabra amor no es el nuestro. Pero me han llamado la atención varias cosas que me gustaría comentar contigo, mejor dicho, a ver qué te parecen a ti. Una es que efectivamente es un libro que ya desde el título es muy pagano, en el mejor sentido de la palabra, pero curiosamente la cita que abre el texto es una cita del Antiguo Testamento, ¿no? Además es una cita del libro de Judith que no lo reconoce el mundo hebreo, es decir, no es un texto canónico para los hebreos, pero sí lo es para los cristianos. La cita que la acabas de mencionar dice, el Señor lo ha castigado por medio de una mujer, ¿no? Y yo no sé si es una cita irónica, yo creo que es un libro muy irónico también, porque claro, es un libro muy pagano, pero pareciera que al final del libro está dando la versión de los pueblos semitas, ¿no? Podríamos decir que es una versión muy misógina en muchos puntos de la mujer frente al pueblo pagano que tiene una visión mucho más femenina, yo creo, de la naturaleza, ¿no? También en muchos puntos. Entonces, bueno, por terminar de comentar algunas cosas que me gustaría remarcar, lo de Fausto, ¿no? Que es muy interesante. Él está leyendo el Fausto de Goethe
Y yo creo que en muchos puntos quiere ir más allá de donde se atreve a ir Goethe en su época, ¿no? Porque digamos que la relación con Margarita, que es muy importante en el Fausto, tiene que ver con la relación que tiene también el protagonista con Wanda, ¿no? Luego también creo que es importante remarcar que es un libro escrito 70 años después de Sade, es decir, hay un gran salto social, pero 20 años antes de Freud, es decir, antes de que Freud estuviera escribiendo. De hecho, los dos son austríacos y no deja de ser interesante que este libro, que fue tan escandaloso en la época y que seguro que leyó Freud, le marcó mucho, ¿no? Luego, curiosamente, en 1967, Deleuze lo rescata un poquito cuando ya está olvidado y a la sombra de Sade y le da la importancia que tiene. Y luego en 2013 llega la versión de Polanski, que yo creo que es verdaderamente interesante, porque bueno, Polanski siempre que hace una adaptación literaria, le pasa con Topor, con el quimérico inquilino, y le pasa con Arturo Pérez Reverte, creo que era La tabla de Flandes, pues hace versiones muy sui generis siempre de las obras literarias, ¿no? Y en este caso es muy interesante porque digamos que es una meta reflexión la que hace Polanski con el texto original y también con su propia vida, ¿no? Al final, su mujer es la que interpreta el papel femenino y el papel protagonista no deja de ser un alter ego en muchos puntos del propio Polanski. Pero bueno, no quiero decir más cosas por ver un poco qué te sugieren a ti estos temas. Sí, efectivamente, todo lo que has dicho es cierto. A ver, yo estoy ahora mismo, por muy impopular que sea, estoy en un momento de indecisión y de revisión de una serie de conceptos que nos vienen de los siglos y de la crítica literaria, etcétera, etcétera. Em, Uno de ellos sería el término misoginia. Estoy detenida y voy muy lento además y no quiero tener prisa en cuanto a la revisión de la relación entre el hombre y la mujer, que ahora mismo, bueno, pues está patas arriba por los conceptos woke, etcétera, y las feministas y las hembristas y yo qué sé, o sea, hay tantas imposiciones a la hora de ser mujer, ser hombre o ser artista, mujer y lo que uno tiene que escribir y crear y todo eso que yo, o sea, estoy bastante alejada. Decir o sea, entre las cosas, o sea, lo que sí que tengo claro es que hay una personalidad de mujer fiera que se está intentando negar. O sea, que por un lado hay, ¿cómo se llama? Hay unas corrientes progresistas que la están intentando negar y que están intentando imponer el victimismo, o sea, que la mujer ha sido siempre víctima en la historia, lo cual no es cierto. Y me interesa, y luego está por otra parte ciertas corrientes de práctica mágica que imponen a Babalón como, bueno, que sería como una referencia de Lilith, de la diosa Lilith, fiera, salvaje, bárbara, como el eterno femenino, la diosa y una diosa fiera, ¿no? Eso me interesa mucho más, eso me parece que está más adaptado a la realidad. Al final lo que sucede es que la mujer es tan fiera como el hombre o la mujer es tan sumisa como el hombre. Quiero decir, no creo que sea una cuestión de género, sino creo que es una cuestión, va más allá de los géneros. Em, entonces, por ejemplo, en la película de Polanski sí que aparece esa diosa al final, danzando, como una vacante, y rodeando a un actor que físicamente se parece a Polanski, que tiene incluso tiene algunas muecas y físicamente se parece mucho a él, ¿no? Es fascinante, es maravilloso, o sea, es algo que yo creo que habría que ir todas las noches, que habría que ver todas las noches, ¿no? Como una especie de ritual de una Atado religión al falo, extraña. él está atado al falo, ¿no? Está atado al falo, efectivamente. Y entonces, Emmanuelle Seigner, que es maravillosa, interpreta a esta diosa fiera, que además es que no hace, o sea, apenas hace dos gestos eh, en los que ella expresa todo su poder. Es una maravilla.
Y entonces, en este punto cabe decir que habiendo escrito dos personajes de mujer, por lo menos, absolutamente hechizantes, que son este de Wanda eh, eh, y el de la diosa, bueno, el del diablo, la satana de la novena puerta, basada en la novela efectivamente de Arturo Pérez Reverte, interpretadas las dos por Emmanuel Señer. Yo lo que no entiendo es cómo esta cultura de la cancelación está ignorando a Polanski, cuando lo que hace es recuperar una diosa con una diosa femenina o una diosa mujer, perdón, es que ya uno no sabe cuáles son los términos adecuados para referirse. Hay que tener mucho cuidado, yo quiero tener cuidado. Esas dos recreaciones interpretadas por su mujer, Manuel Señer, aparte de la de, ¿cómo se llama? De la Luna de Hiel, jovencita, ¿no? Peter exacto, de Moon. Luna de Hiel. Eh, es Que que es no lo extraordinaria entiendo. también. Es una peli, claro, yo lo que creo, a ver, yo lo que creo es que en algún momento, o sea, Polanski tuvo que haber leído la Venus de las Pieles en algún momento, y entonces la primera adaptación que hace es la de Lunas de Hiel, porque es casi algo, es bastante similar, o sea, se Sí, ve que es de Lin. Pascal Bruckner, creo que es el novelista de Ah, Luna de sí. Hiel. Sí, Yo pensé, bueno, pues entonces habría que mirar si Pascal efectivamente no se ha basado en Masoch. Yo creo que sí. Es igual que, por ejemplo, em, hay una película de, bueno, yo creo que es muy probable que que Pascal se haya basado en eso es Sacher. interesante, perdona que te interrumpa, porque justo yo esa peli, que creo que está muy infravalorada, es una suerte de infierno, ¿no? Bajada y subida de una pareja de clase media que se encuentra con otra pareja de clase media en un barco. Y es curioso porque esa película sale casi al tiempo, sale unos años antes, del 92 creo, de Ice White Shut, de Stanley Kubrick, que está basada en una novela breve de Arthur Schnitzler, Relato Soñado, y que también es una bajada a los infiernos de una pareja de clase media, o sea, son sopapos que le dan ambos a la clase media, ¿no? Y es interesante que Kubrick se base en un autor austriaco ligeramente posterior a Masó y que Polanski también tenga presente esta referencia más o menos de la misma época, ¿no? Sí, bueno, y luego aparte de todo que sea en esa zona. Eh, claro, o sea, yo creo que, a ver, yo creo que Masok abrió una puerta de expresión, de libertad de expresión, y luego muy probablemente otros autores que tenían, que podrían tener ideas similares, pues se atrevieron después de él, ¿no? Es bastante probable. Y luego, aparte de todo, quiero decir, no, una de las cosas que a mí me preocupa de la creación en España, de la creación literaria en España, es que estamos tardando muchísimo en crear títulos que sean equiparables a los grandes, a las grandes aventuras o a estas grandes aventuras literarias. Me preocupa, no voy a ser más específica, pero bueno, yo qué sé, en un momento dado las editoriales y los intelectuales y los escritores deberían atreverse a más, ¿no? Y de hecho, si hay algún escritor incipiente con ideas raras, que por favor se anime a que no nos deje solos, porque después de todo es creación en nuestra lengua castellana, en nuestra lengua española. Y quién sabe qué ideas pueden salir, ¿no? Propias y de esta península. En todo caso, bueno, yo creo que la película, hay otra película, de hecho, de 1962, creo, La Venus de las Pieles se llama, y es, bueno, no, quiero decir, si hay alguien que tenga el interés suficiente como para visionarla, pues
Lo puede hacer sobre todo para contrastarla con la genialidad que Polanski produce. Que aparte de todo, o sea, yo solamente la he visto una vez, pero quisiera verla más. Es una genialidad desde todos los puntos de vista. O sea, es una película, hay que tener en cuenta que hay muy pocas películas que puedan ser entretenidas teniendo solamente dos personajes, como es en este caso. Y luego, por ejemplo, es fascinante que o sea, son dos personajes, un solo lugar, que es el escenario, al que se entra atravesando tres puertas y se sale, y la película concluye extrayendo a la audiencia de esas tres puertas, de ese reducto de tres puertas, como si fuese un sitio sagrado, que efectivamente lo es, porque al final es cuando la diosa se manifiesta. Una Venus fiera, nada amorosa, sino fiera, que le pone a Severin en su lugar. Bueno, en este caso al director. Y me encanta cómo ella con gran naturalidad va creando el escenario con las luces. O sea, es una película que no debió costar absolutamente nada, casi. O sea, lo único es la genialidad o sea, el diseño de luces, y el vestuario también, porque eh, al principio, o sea, es maravilloso cómo Wanda se transforma. Primero parece una loca, que no se sabe de dónde ha salido, y que va a ocasionar millones de problemas, y luego ella se va cambiando de vestuario, y con las luces también va cambiando el rostro y la percepción que tenemos, o sea, ella va cambiando la percepción que tenemos de ella. Es maravilloso, me parece una genialidad, la verdad. No sé Sí, va si cambiando ha el tenido. peinado y todo, y el Exacto, vestuario. Además. Primero es que esta mujer es increíblemente sexy, o sea, hay que decirlo, le pese a quien le pese, y es parte de su actuación, o sea, es muy atractiva y busca seducir y destruir de alguna forma, ¿no? Además, en todas las películas que ha hecho con Polanski, un poco tiene este papel, ¿no? Y en ese sentido, yo veo una suerte de progresión en cómo Polanski va poniendo al eterno femenino, como lo va mostrando en su obra, ¿no? Desde El cuchillo en la arena, que es la película que le lanza la fama, que va sobre un matrimonio. A él le gusta mucho esto de destruir al matrimonio desde dentro, ¿no? Está en Un dios salvaje, que era la película anterior a La Venus de las Pieles, que es una película también muy minimalista, muy teatral, porque pues, se basa en una obra de teatro. De hecho, La Venus de las Pieles también hace el guión la adaptación con un dramaturgo. Y en El cuchillo y la arena va de un matrimonio que se encuentra un guía y entonces hay una tensión sexual entre la mujer del matrimonio y el guía y acaba la cuestión bueno, una violencia soterrada que acaba estallando entre el marido y el guía, ¿no? Y una sexualidad soterrada también entre el guía y la mujer que acaba estallando, ¿no? Para después, en La semilla del diablo, del año 68, ahí, digamos, retrata a la que acaba siendo la madre del diablo. Lo siento si he hecho spoiler, como dicen, pero tiempo han tenido de ver la película. Luego, más tarde, como has señalado muy bien, en La novena puerta se llamaba, ¿no? Ahí, la de novena alguna forma, puerta. retrata a Satán, ¿no? O a Satana, como Está, decías. está basada en el Club Dumas de Ah, era Arturo el Club Pérez Dumas. Reverte. Era el Club Dumas. Y luego finalmente aquí acaba retratando también a la diosa Venus o a la diosa Afrodita, que se dice más explícitamente, y digamos que está un poco encarnando al mismo arquetipo. Y es curioso porque Polanski vuelca mucho de sí mismo también. Entonces quisieras, sobre todo, preguntarte por, bueno, esto de que vuelca de sí mismo, tiene que ver también con ese Polanski que tiene otra vertiente en su cine, que es la vertiente como judía, ¿no? Con películas como El pianista, que un poco desconcierta en su filmografía y para muchos es la más reconocible de Polanski. O sea, mucha gente tú le preguntas y lo que conoce de Polanski es El pianista. O, por ejemplo, la última película que ha estrenado hasta la fecha, que es El oficial y el espía, donde además aparece él mismo en la película. En un momento dado, yo la vi en el cine,
y aparecía Polanski con un bigote, pero era Polanski claramente, que un poco se quería meter en su obra porque él se siente Dreyfus, que es de lo que va la película, el caso Dreyfus. Él se debe sentir un poquito Dreyfus Ah, porque ya no es que esté seguramente. ignorado, es que está cancelado, ¿no? Por la corrección política. Y nada, sencillamente con esto lo que quería era preguntarte un poco también por una cuestión sobre la que se ha hablado mucho, que es la influencia de Anton LaVey en esta concepción, digamos, arquetípica del demonio, incluso identificada con un poder femenino sexual, que tiene también que ver con Aleister Crowley, mucho más misógino que Polanski, desde luego, y que estuvo Anton LaVey, digo, de instructor, se supone, en La Semilla del Diablo, de asesor, y que tuvo relaciones personales con Polanski y con Sharon Tate, se supone, ¿no? Vale, mira, justamente dentro de poco va a salir un texto acerca de ello. Entonces, bueno, pues sirve para promocionarlo. Eh, entonces, no, Anton LaVey nunca fue asesor que se sepa, o sea, que esté confirmado por alguien de la producción o de El bebé de Rosemary. Eh, y digo el bebé de Rosemary porque en este libro que voy a publicar ahora dentro de poco, cuestiono la sabiduría de haber llamado o haber traducido a la novela de Ira Levy y luego consecuentemente a la película de Polanski como La semilla del diablo. En el libro en la novela de Ira Levy da absolutamente igual, aunque Ira Levy ciertamente pasó mucho tiempo pensando en el nombre de su película y le llamó específicamente Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary o el niño de Rosemary o el hijo, el bebé de Rosemary. Pero entonces, en el caso de Ira Levy, en la novela no pasa nada porque hay una descripción incluso física del bebé y bueno, pues efectivamente es demoníaco. Pero en la película de Polanski, la diferencia, una de las diferencias esenciales es que él no quiere mostrar a ningún bebé, no quiere que haya ninguna constatación o evidencia de algo sobrenatural. Y revisó muchísimo su propio guión y su propia filmación para que no constara y para que en un momento dado la audiencia saliera pensando si en un momento dado todo había sido imaginación de Rosemary. Entonces, si a la peli en España se presenta como La semilla del diablo, la película, y ya le está, o sea, ya está dando por hecho algo que Polanski no quería afirmar en absoluto, ni semilla, ni diablo, ni la leche. Él se confiesa además ateo. Es un ateo, es un judío ateo como Kubrick y como Ira Levin, que produció, perdón, que produjo, o como Woody Allen, que ha producido obras judías magníficas. Quiero decir, lo divertido de los judíos es que por mucho que se declaren ateos y por mucho que se declaren ajenos a la cultura, a la cultura tradicional judía, puesto que han sido educados en ese contexto, no pueden dejar de reproducirlo. Y eso le pasa a Polanski. Tú dices que la única película explícita judía es El pianista. Yo veo que él es judío desde el principio hasta el final. O sea, no hay ningún momento en el que se diga que él no lo es, su mirada lo es. Em, y no me quiero alargar mucho con respecto a ello. Entonces, bueno, volviendo a la Bey, él no, él, por ejemplo, incluso dice que interpretó a Satán en la película. No, eso no está corroborado, no es cierto. En el libro doy más detalles sobre ello. Em, Así que no sé por dónde, quiero decir, no le pudo influir porque incluso no se llegaron a conocer nunca. LaVey y Polanski. Sí que participaron, o sea, en un momento dado, a ver, Los Ángeles a finales de los 60, 1968-1969,
bueno, pues era una fiesta continua, una juerga que no nos podemos nadie imaginar. En un momento dado a lo mejor pudieron coincidir o pudieron estar o sea, en una fiesta que estaba una al lado de la otra, o pudieron a lo mejor tener 2 o 3 conocidos en común porque en ese momento todo el mundo estaba liado con todo el mundo. Otra de las cosas que, por ejemplo, en este libro no destaco porque no tengo mucho, o sea, porque es que no tengo espacio. Sí que lo nombro porque es esencial y sí que tiene que ver con la peli, con tu pregunta. Es que Polanski nunca escondió o nunca negó que mm, él era adepto al movimiento Ad-lib que sucedió durante, o sea, empezó a mitad de los 60 a tomar cuerpo, y que, bueno, pues un, era como un movimiento de liberación sexual entre parejas casadas o no casadas e individuos, y que, bueno, pues lo que hacía era trascender la sexualidad impuesta tradicional en el siglo, bueno, pues en la cultura occidental del matrimonio y de la fidelidad, etcétera, ¿no? Proponía pues un espacio de juegos y de relaciones muchísimo más abierto, y eh, se entregó a ello sin ningún tipo de problema. O sea, es muy probable que se lo propusiera a Sharon Tate. Lo que pasa es que Sharon enseguida se quedó embarazada y, bueno, pues sucedió lo que sucedió, ¿no? Pero y muy probablemente en las siguientes relaciones que él tuvo y fundamental, o sea, en la de Emmanuel Señer, él lo siguiera practicando. Quiero decir que no es muy, o sea, una de las cosas que me gusta de Polanski es que él es en sus autobiografías y en sus entrevistas es muy claro y muy definido, o sea, no esconde absolutamente nada. Y bueno, pues te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero él en ningún momento es una persona que eh, intente vender una imagen suya que es falsa. Él está todo el tiempo diciendo, yo soy esto, me gusta esto. Y bueno, eso te puede gustar o no, pero desde luego es bastante sincero. No sé si eso responde a tu No, pregunta. totalmente, ¿no? Y además, bueno, aprovechamos para hacer efectivamente promoción del libro que saldrá en Archivos Bola, si se puede decir. Y nada, que enhorabuena, que tenemos muchas ganas de leerlo porque, bueno, los que te conocemos sabemos que, como decía al principio del programa, pocas personas pueden hablar con más voz autorizada de Polanski. Yo me había comido el bulo de Anton LaVey, porque, bueno, también hay mucha gente que supuestamente, hablando de películas, se dedica más a inventar historias, ¿no? Un poco en la línea de Kenneth Anger y otros, que a realmente dar una información veraz, ¿no? Entonces yo habré sido presa de este tipo de personas, que hubiera sido muy interesante que Anton LaVey hubiera hecho de Satán en la película, pero también es cierto que si no es verdad, pues hay que decirlo con total claridad, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al asunto de la película, yo creo que otra de las cuestiones clave de la película, y que es totalmente movida Polanski, es la claustrofobia. No, no es una película que haga explícita la claustrofobia, pero al final el personaje protagonista, eso sobre todo se ve al final, el director teatral, el alter ego de Polanski, no deja de acabar atrapado, ¿no? Con ese entorno hostil de tormenta. O sea, sí que se quiere hacer un poco un ambiente catastrófico, entre comillas, que puede incluso verse un lejano eco incluso del diluvio universal, ¿no? Que está cayendo una tromba de agua alucinante, y es en ese entorno donde se manifiesta la diosa, ¿no? Entonces no hay más que pensar en películas como El quimérico inquilino, Repulsión, para ver que eso es una obsesión de Polanski, que también es una obsesión de Kubrick, ¿no? Está, por ejemplo, sobre todo en El Resplandor, donde también hay una suerte de claustrofobia constante en la película, ¿no? Esa sensación de terror que ambos utilizan para hacer una manifestación de lo luminoso, pero lo luminoso eso terrible o totalmente desbordante, ¿no? Y en este caso creo que lo luminoso tiene mucho que ver con un viejo tópico griego, que es la provocación del hombre al dios, ¿no? Que se supone que es lo que se manifiesta en ese sueño inicial, donde se aparece la diosa y el hombre rechaza a la diosa, entonces la diosa furiosa dice, pues te voy a dar una lección, ¿no?
vas a acabar humillado y postrado, y el hombre jactancioso dice que no, y efectivamente acaba humillado y postrado, ¿no? Y en ese sentido creo que ese es el mensaje, por decirlo de alguna forma, o esa es la esencia que lee Polanski del texto original y decide, en ese sentido, ir más allá del propio texto original, ¿no? Y están todas las críticas que vierte esa diosa actriz sobre el texto, según lo van interpretando. Y entonces, más allá de la época, de las convenciones, que es un poco lo que yo creo que quiere de alguna forma actualizar Polanski, y criticando la corrección política, que en una parte de la película el director teatral también hace una suerte de discurso sobre la corrección política, ¿no? Y sobre cómo se leen ahora los textos, que está, ya digo, en la propia película, quiere recuperar ese valor. Vale, pues a ver, en ese sentido, el tema de la claustrofobia en Polanski, bueno, sería normal porque él atravesó la ocupación alemana en Cracovia, su madre murió en Auschwitz, él estuvo en el gueto, era muy joven, tenía 11 años y le debió impactar muchísimo. Y luego, bueno, de hecho él escapó porque su padre le hizo que se fuera con unos ciudadanos cristianos normales, polacos, al campo. Pero aún así su vida corría peligro. Así que no me extraña que en él haya un elemento, o sea, en sus películas haya una dimensión de agobio claustrofóbico, que se ve muy bien, por ejemplo, en El pianista, cuando a él se le deja en la casa y se le deja en la casa y se olvida, o sea, nadie se ocupa de él y se queda ahí pues días, hasta que al final alguien puede ir a rescatarle, llevarle comida, etcétera, ¿no? Una de las cosas que, o sea, a mí me encantó el hecho de que la diosa aparezca con una tormenta y concluya, o sea, y desaparezca o sea, con una tormenta, es decir, que un evento meteorológico sea signo de que algo divino se está manifestando. Es maravilloso, es muy bonito. Y otro de los detalles que me gusta mucho es que el director el sonido de su móvil es Las Valquirias, exacto. de Entonces, Wagner. exacto, o sea, es que esa película es una obra de arte porque son dos personajes en un solo escenario, pero sin embargo hay tantísimos detalles, hay tantas capas de significado que al final, claro, o sea, uno tiene que verla varias veces para poder percibirlo todo, que es lo que yo creo que pasa en todas las películas de Polanski. Em, ¿Y qué más? Bueno, es muy bonito también cómo ellos cambian de, de papel, es decir, perdón, se vuelve ella, Severín, con los tacones, con el vestido, con el maquillaje. O sea, se trata de un actor maravilloso. Es algo que admiro muchísimo en las películas de Polanski, aunque solamente fuera eso, el excelente gusto que tiene por los actores principales y secundarios. Luego ya, quiero decir, la banda sonora, la luz, la edición, etcétera, todo eso es magnífico. Y yo creo que no hay nada más que yo pueda destacar acerca de la película más que se vea no solamente una vez, sino varias, para poder hallar todo el significado. Por cerrar un poco, y aprovecho para decirte que si quieres hacer como una suerte de conclusión en torno al libro o tal, pues lo incluyas un poco en la respuesta. Por terminar de hablar de Polanski, que esto al final se ha ido mucho a Polanski, pero quiero aprovecharlo, están también ese patrón en las películas de Polanski, ¿no? Porque hemos destacado lo femenino, también hay cierto patrón masculino, ¿no? Está en Chinatown, ¿no? Ese investigador muy viril, está en The Ghostwriter, está en El oficial y el espía que mencionaba, está en La novena puerta. Es decir, hay, digamos, un arquetipo también masculino que aquí cambia mucho, ¿no? Ahora mencionabas esa transformación que él tiene en mujer, de alguna forma es también un paso más en su representación de lo masculino, ¿no? Que aquí al final
no es ese típico hombre duro, sino que al parecerse también al propio Polanski, le permite también más juego, quizás una variación en ese típico personaje masculino que vemos en varias películas de Polanski, porque por ejemplo en la de Luna de Hiel, en Bitter Moon, era Hugh Grant, que un poco como hace Kubrick con Tom Cruise, se coge a un guaperas y le dice, bueno, vamos a poner en apuros a este chico guapo, ¿no? Que supuestamente no se le puede resistir ninguna mujer, le vamos a poner un poquito en problemas. Y bueno, quisiera también un poco que nos dieras tu visión de esos personajes masculinos y de cómo en esta película juega de una forma distinta con ellos. También, y te olvidas de Harrison Ford en Ah, Frantic, es verdad. que es, o Frenético, que sea, sale con su que mujer. a mí me parece una de las películas claves de Totalmente. Polanski, Sale su que mujer es también, sí. Es cierto. exactamente, en esa película sale su mujer por primera vez, sale la que sería su mujer por primera vez, ¿no? Mm. A ver, yo creo que una de las cosas que admiro de Polanski, que a lo mejor quizá porque salió de un territorio roto, él como y todas las vivencias todas sus vivencias de niño, al final no encontraron eco en nada de lo que vivió posteriormente, absolutamente nada, ¿no? Nada en su biografía es plano, como yo digo, es terriblemente complejo. Entonces, yo lo que creo es que él de la misma manera que Godard también busca, ¿cómo se llama? Crear nuevos papeles de hombre ante la crisis de los 60, de los matrimonios y de las relaciones entre hombre y mujer. Polanski propone lo suyo, ¿no? Eh, y lo propone también con muchísima honestidad. Eh, yo creo que subyugado a la mujer en una no en una situación machista dominante en absoluto, sino algo muy receptivo, muy dejando a la mujer que sea directamente y que se exprese, como por ejemplo Johnny Depp en Corso, en la novena Mm. puerta, ¿no? Que él intenta de alguna manera controlar la situación, pero ella, lo revoluciona todo el tiempo. Entonces, tenemos que cortar. Otra. Sí. Entonces eso, se ve muy bien en Corso, también se ve en Harrison Ford, o sea, Corso, Johnny Depp, en, eh, en todos sus personajes de hombre, él va a estar muy receptivo. En Chinatown también. El investigador de hecho, es un hombre, es muy hombre, pero sin embargo, en cuanto ella entra en su vida, él se somete a ella. Es que yo no, o sea, en fin, no, realmente no sé hasta qué punto las feministas, o sea, no sé desde qué lugar las feministas le están cancelando y por qué razón. Porque si es por su relación con una menor, bueno, él ha sido, yo solamente remito a las entrevistas que se pueden encontrar en YouTube Mm. de él o escritas en todos los sitios. Es bastante claro y explícito. Y luego, aparte de todo, que eso se condene en Hollywood, que es un sitio en el que se sistematiza la perversión y forma parte de la elección de quiénes van a ser los actores estrella en una determinada década, y que además eso se sabe, o sea, va siendo, no es que sucediera en el pasado, es que sigue todavía sucediendo. O sea, no porque Weinstein esté en la cárcel en un momento dado han dejado de suceder este tipo de perversiones o este tipo de incidentes. Habrá otra persona y pueda ser, además, y me aventuro a más, puede que sea un hombre o incluso puede ser que sea una mujer. Es decir, en círculos lesbianos, de lesbianas, no creo que eso no suceda. El sexo es un, ¿cómo se llama? Es una moneda de cambio, ¿no? Así que no creo no entiendo por qué se le cancela a Polanski verdaderamente. Bueno,
puedo tener yo mis propias teorías, y eso lo puedo a lo mejor contar en petit comité, pero no en público. Ujú. No, deja de ser curioso porque es verdad que yo creo que detrás de este movimiento políticamente correcto, sobre todo en Hollywood, hay una supuesta transgresión que en realidad es un conservadurismo. O sea, yo lo veo mucho en las supuestas feministas, no quiero hacer una generalización, pero muchas de las que me he visto rodeado en ambientes universitarios y tal, supuestamente son muy transgresoras, pero en el fondo son muy conservadoras. Por poner una imagen, Irene Montero, ¿no? Aquí la líder del feminismo en España, que en su vida privada, por lo que se conoce, y ella se ha encargado de hacerla pública por sus opciones vitales, no por otra cosa, es una mujer muy conservadora, lo único que quiere es engendrar hijos y tener un hogar y amplio y se dedica a cosas muy materialistas, ¿no? En ese sentido, parece muy rupturista, pero ya digo, es muy conservadora, está con un macho alfalfa que deja que le humille públicamente, es decir, una actitud que no sé, que la enchufa un poco a trabajar ahí, o sea, a mí me parece que sin llegar a ese extremo, pero me parece una imagen muy simbólica de cómo en cambio se quiere acabar con un tío como Polanski, que será muchas cosas, podrá agradar o desagradar más o menos, pero que en cierto sentido pues no deja de ser un libertino, en el mejor sentido de la palabra, muy fiel a una tradición y muy coherente vitalmente y artísticamente con esa forma de vivir que él ha elegido, ¿no? Y sin embargo se quiere ir a por él, como se ha ido a por Woody Allen, que le citabas antes, ¿no? Otro judío ateo, además Mia Farrow involucrada en esta cuestión, o como se fue también a por Kubrick, perdón. Lo que pasa es que Kubrick murió prematuramente, pero a Kubrick ya se le estaba empezando a atacar porque si Polanski ha tocado temas peculiares, Kubrick ya es que era por película tocaba un tema abiertamente molesto, ¿no? La programación mental de los militares en la chaqueta metálica, la inteligencia artificial en 2001, la inteligencia artificial en la película que dejó inconcluso a su muerte, las sociedades secretas de la élite en Ice White Chat y otra serie de temas que no voy a hacer explícitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco ya saltando esta época neopuritana bajo la aparente transgresión, esta época de plásticos, de pantallas y tal, que a mí no es que me parezca precisamente lo más rupturista ni voluptuoso, ¿no? A pesar de que se quiera decir que sí. ¿Cómo crees que va a recibir la posteridad la obra de Polanski? Bueno, yo espero que se recupere. A ver, hay algo en Polanski con lo cual yo me siento plenamente identificada, aunque soy muy mala practicante o no, bueno, no lo sé, lo practico siempre que puedo, pero no siempre me sale bien. Él es anarquista y es puramente anarquista, que a mí me parece muchísimo más peligroso. O sea, cuando yo, por ejemplo, debato sobre temas ocultistas, el satanismo, etcétera. A mí el anarquismo me parece una práctica muchísimo más peligrosa que todas estas otras corrientes. Y en Polanski se ve, él es un anarquista que ha tenido muchísimos problemas. Esa dimensión anarquista se puede ver en Rosemary's Baby, en El bebé de Rosemary, y en sus otras películas también. Me parece que es una de las razones por las cuales a él se le cancela al final de cuentas, ¿no? Es un hombre que no, que por ejemplo se ve muy bien critica las estructuras de política de poder abusivo, por ejemplo en The Ghostwriter, no sé cómo se ha traducido al Es el español, escritor fantasma. el escritor fantasma, que Es demoledora. es Junto con fabulosa, Chinatown son dos películas que cartografía del poder, ¿no? exacto. Y otra de las cosas que él tiene es el sentido del humor, ¿no? Es muy judío y se puede encontrar también en Woody Allen, muy desarrollado, también se encuentra bueno, en el caso de Ira Levin, o sea, en su adaptación de la novela de Ira Levin, él lo va a refinar también, lo va a presentar, el sentido del humor. Él o sea, él dice, confiesa que los askenazi, los judíos askenazi en la Europa del Este tenían ese sentido del humor que se puede apreciar, por ejemplo, en Chagall. Es algo muy jovial. Por cierto, sí, esa jovialidad y esa hipersensualidad
o atracción a la voluptuosidad es lo que se encuentra, volviendo a la novela de Las Venus de las Pieles, en Sacher-Masoch. Él lo está diciendo todo el tiempo. Yo soy una persona hipersensual, terriblemente atractiva, terriblemente atraído hacia la belleza y hacia la voluptuosidad. Y eso es algo que las estructuras, a ver, que en este sistema de relaciones entre hombre y mujer estructurado por la civilización occidental se ha quedado así de rígido y bueno, pues por mucho que haya, o sea, si hay hombres si hay hombres que lo cuestionan, van a ser censurados. Si hay mujeres que lo cuestionan de la misma manera, porque incluso en, ¿cómo se llama? Bueno, existe, no lo he investigado en absoluto, existe el movimiento del poliamore, que en un momento dado podría ser una derivación de lo que fue el ad-lib en los 60, finales de los 60 y luego los 70, ¿no? A mí eso me parece muchísimo más realista que estructuras, por ejemplo, homosexuales de pareja. Tienen que ser dos. Dos de esto o dos de lo otro, pero siempre dos, ¿no? Por ejemplo, yo como broma destacaba que cuando Carmena cambió los semáforos y puso a dos hombres, la figura de dos hombres o de dos mujeres en las paradas de los semáforos, yo preguntaba, ¿y por qué no 3 o 5? E incluso una orgía. ¿Por qué no los pone? Quiero decir, o sea, ¿por qué nos tiene que poner la estructura de que sea como sea, o sea, que las relaciones tienen que ir, o sea, que las relaciones están bien, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, siempre y cuando sean de dos. Yo cuestiono eso. ¿Por qué? ¿Por qué dos? ¿Por qué no 25? ¿O dos? Perdón, o tres? ¿O siete? ¿No? Entonces, yo creo que, a ver, todavía, bueno, yo creo que a nivel, al menos en Occidente, eso todavía tiene que prosperar muchísimo. Tanto a nivel de hombres como a nivel de mujeres, no lo sé, estamos, quiero decir, em, mal, vamos mal. Con muchos prejuicios todavía. Bueno, pues Rosemary, ya casi llegamos a la hora y no sé si quieres recomendarnos para terminar algún libro, tú que eres una lectora voraz, algún libro poco conocido como pueda ser La Venus de las Pieles, que trate el tema del Eros de una forma interesante, podríamos decir. Que se te Pues ocurra. ahora, dentro de poco voy a realizar una charla en un círculo ciertamente privado sobre las Venus de las Pieles, historia del ojo de Bataille, que es maravilloso, y Historia de O, de Pauline Rigue, que nadie, o sea, muy poca gente sabe que El ella libro, es perdón, una este último no lo conozco. Historia de O. Ah, ¿no hizo Romero una adaptación, puede ser? No. Ha habido muchísimas adaptaciones y luego, no, Romer no, en concreto no. Y luego está los cómics, ay, ahora mismo no me acuerdo el nombre del principal dibujante de O. Son absolutamente maravillosos. Lo más curioso de todo es que es una mujer la que escribe esos libros, ¿no? Esa historia. Y se le cuestiona. O sea, es que quiero decir, si eres una mujer y escribes sobre sexo, se te cuestiona. Si no escribes sobre sexo, se te cuestiona. Quiero decir, es historia de O, tanto historia de, o sea, los tres libros de los que voy a hablar, Historia de O, como Historia del Ojo, como La Venus de las Pieles, son tres ejercicios literarios de libertad absoluta. Con respecto al sexo, porque precisamente es ¿cómo se llama? El tema tabú en Occidente, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, pues yo recomiendo esos tres libros, son Vale, maravillosos. vale, genial. Pues sí, yo creo que
podemos quedar emplazados para que nos vengas a hablar de Bataille en algún momento, si te apetece. Perfecto. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Rose. Yo, aparte de recomendar el libro de Las Venus de las Pieles, que no hemos hablado de la traducción, no sé si esta te agrada o no, la de Valdemar, que la hace Rafael Hernández Arias, bueno, con Oh, una introducción genial. yo tengo esta joya. Oh, qué Eh, bueno, de tus es pets, ¿no? exacto, de la La sonrisa sonrisa, vertical, traducción maravilla. Andrés Sánchez Pascual. Es que, o sea, Anda, lo compré en cuanto salió en 1993 qué bueno, y yo no, o sea, yo era muy joven, tenía 23, 24 años y yo lo que no, o sea, yo me lo leí como si fuese la cosa más normal del mundo y luego me di cuenta de lo transgresor que era o sea, tengo historia, o sea, esta colección de la sonrisa vertical, bueno, fue maravillosa. muy puntera, hubo muchas críticas, libros que no tendrían que estar ahí, bla, 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 pero lo cierto es que ahora mismo no hay nada, o sea, hay muy Nada, pocas editoriales que se estén arriesgando a publicar pues colecciones como esta. totalmente, totalmente. Yo recomiendo Mi vida privada, de los libros que yo he podido leer de esa colección, de un autor anónimo, o sea, ya le creó Problemas en vida, inglés. Y bueno, ya que estamos, a Casanova también hay que recomendar, Por ¿no? Que es supuesto, claro, otra maravilla. Es un libro que yo voy leyendo poco a poco, las memorias, y es un placer es ya leer sobre este impactante. libro, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, y autores recientes, pues aquí lo tienen. El Pacto de las 12 uvas, que también hay no poco eros en él. Así que recomendado queda y muchas gracias por haber venido al programa, Rose, y volveremos pronto con más programas. Hasta pronto. Gracias, gracias, Guillermo.